Porque el segundo factor que permite la grabación es la congestión de los líquidos en el interior del cuerpo, lo que nosotros podemos llamar humedad o mucosidad fluida también, tañín. Y esa mucosidad fluida o esa humedad solo son posibles cuando hay una falla de yang. El yang es el punto crítico, insisto. A todo precio lo que tenemos que proteger es nuestro yang. Y el yang de las personas que ayudemos. Entonces ya podríamos entrar en materia. O sea, bueno, no. Voy a volver al esquema. El esquema era biao, una superficie, y una profundidad, li. El biao le llamamos el taiyang en general, ¿cierto? Y también a veces su cara yin, que es el Shao Yin. El Shao Yin es la cara yin de esa superficie biao. Y yo estaba diciendo que en función de lo que ocurriera en ese biao, la enfermedad va a evolucionar de una manera u de otra. Pero lo más común es que pase a una capa un poco más profunda que llamamos el Shaoyang, ¿cierto? Que es esas zonas que no es realmente semi superficial y semi profunda, no. Es una zona intermedia que a la vez está en contacto con la superficie y a la vez con la profundidad. Es ambas cosas, ¿no? Es una zona intermedia, ¿cierto? Que puede fácilmente comunicarse hacia la superficie y fácilmente comunicarse hacia la profundidad, pero no es cabalmente la profundidad ni cabalmente la superficie. Es una zona intermedia. Ese es el Shaoyang, en su versión Yang, pero también puede ser Shuiyin. Y Shuiyin es esa zona intermedia en su lado Yin, ¿ya? Tengo otra Y pregunta, la, por si acaso. y la enfermedad está casi siempre ahí. Preguntas. Francisca Sepúlveda pregunta si al afectar más a ancianos, ¿no es clave también el chin con J? De nuevo, no entendí. Al afectar más a ancianos, ¿no es clave también el chin? Si quieres, puede Francisca Sepúlveda tomar el micrófono y hacer la pregunta. Hola, ¿me escucha? Hola, sí, ¿te escuchó? Ya. Mi pregunta era con respecto al yin, pero como esencia, ya que es una enfermedad que afecta mucho más a ancianos. ¿Qué Sí, rol cumple eso? Porque me llamó la atención que dijera el yang. sí. Es muy buena tu pregunta. Te agradezco tu pregunta. Es muy buena tu pregunta. Sí, sí. Es verdad, muy buena. Eh, los ancianos no son los únicos que tienen un debilitamiento del qing, de la esencia. Hay niños, muchos niños, que tienen una debilidad de qing. Y jóvenes que tienen una debilidad de qing a veces más grande que los ancianos. Es cierto lo que tú dices respecto de que los ancianos tienen una debilidad de la esencia, pero no es la única ni la característica fundamental. En caso de esta enfermedad, eh, eh, los ancianos tienen un menor chen chi en general.
y condiciones de tipo sequedad que hacen más fácil que en la fase grave se compliquen. Y una menor resistencia, ¿cierto? Cardíaca y pulmonar, cuando el cuerpo está sometido al intenso combate, vamos a decir, contra ese virus. No es su debilidad de Qin la que lo hace vulnerable. Pero eso es una respuesta relativa, porque de todos modos tú tienes razón. De todos modos, el Qing es la fuente del Qi y del Yang. El Qing, podríamos decir que está compuesto del Yang original, Yuan Yang, y del Yin original, Yuan Yin. Entonces sí y no. Pero no es la debilidad de Qing la que los hace vulnerables, es la debilidad del Yang defensivo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? No hay Vamos. preguntas. Nadie pregunta. Muy bien. Entonces, de estas primeras conclusiones que podemos sacar de esta enfermedad, podríamos ya sacar conclusiones respecto de, por ejemplo, cuál sería una actitud correcta para prevenir la enfermedad, ¿cierto? Y es cuidar el yang, es cuidar nuestro yang. Y fortalecer nuestro yang. Lo que no es tan fácil de hacer sin generar un patógeno de calor o sin generar un patógeno de sequedad. Si generamos un patógeno de sequedad, en realidad nos vamos a estar volviendo más vulnerables, como los ancianos que tienen una sequedad. Y podríamos volvernos más vulnerables a desarrollar las etapas graves de esta enfermedad, que no son temas de la charla de hoy. Pero en las etapas graves hay calor tóxico. Hay calor tóxico, ¿cierto? Que se acumula con el TAN y se forma entonces en el pulmón una infección, una neumonía. Y eso ya es una agravación, estamos ya frente al síndrome agudo respiratorio severo, el SARS, y la persona parte al hospital. Tengo una pregunta al respecto de Oscar, Carlos. Sí, Dice, ¿las sí. neumonías serían entonces una debilidad del yang? No. No, la neumonía es una evolución posterior de un patógeno que ingresó y fue dañando al cuerpo, y lo fue dañando hasta llegar a un grado donde se produce un fuego tóxico, que lo puedo tratar de explicar después por qué se produce ese fuego tóxico, qué produce la neumonía. No, el yang ya jugó su rol antes. La patogenia siguió evolucionando, y llegó a un punto donde se forma ese fuego tóxico que genera la infección. El yang ya no tiene rol ahí. El yang juega un rol en las primeras etapas. Va a depender de ese yang, que tengamos un COVID positivo leve, un COVID positivo liviano o uno grave. Va a depender del resultado del primer encuentro entre ese patógeno y nuestra energía sana. Ahí el yang juega el rol fundamental.
Hay otra persona, Marie Claire, que no es pregunta, es como no sé, un comentario, dice, profilácticamente fortalecer el yang sería cuidar más que fortalecer. No, no la entendí. Le pedimos que abra Pero, su micrófono. sí, por favor. Marie Claire, ¿podrías hacer la pregunta directamente o el comentario si es, porque no me queda claro si es pregunta o comentario. Sigamos adelante. Si Marie Claire quiere tomar la palabra, bienvenida a que lo hagas, Marie Claire. Lo que yo estaba diciendo es que fortalecer el yang no es fácil sin generar una cierta iatrogenia, un cierto daño, ¿ya? Por la misma terapia de fortalecer el yang. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo con cuidado, no de cualquier modo. Personalmente, desaconsejo, y aquí lo voy a desaconsejar formalmente, el uso de la moxibustión indirecta. Porque genera con mucha facilidad una alteración de los movimientos de la energía, con facilidad genera un yang ascendente que, que no nos va a ser útil. Nosotros necesitamos que el yang esté donde debe estar. Y el yang debe estar fundamentalmente en el interior, fundamentalmente como lo que se llama un yang secreto, y manifestándose en un Wei Qi poderoso. El Wei Qi está en la superficie, sí, está en la superficie, y debe manifestarse allí, pero no debe manifestarse de ningún modo con una sequedad, que es la consecuencia grave que puede tener la terapia de fortalecer el yang. Fortalecer el yang puede al final de cuentas resultar en que secamos al paciente. Y eso es grave. Necesitamos su fluido y su líquido orgánico en buena salud y circulante y no secos, ¿no? Entonces, pucha, ahí yo de verdad creo que lo ideal es la moxa directa de pequeños conitos de artemisa sobre la piel, o la moxa directa de grano de arroz. Eso es óptimo, óptimo. Moxa directa, por ejemplo, en Guanyuan, Qihai, sería lo mejor. Es decir, en el 4 Renmai, Guanyuan, en el 6 Renmai, Qihai. Y por qué no en Susan Lee, en 36 estómago, también moxa directa, grano de arroz. ¿Qué produce ese grano de arroz? Produce un efecto de energía de calor, pero no de calor, no de calor masivo, el calor, ¿cierto? Seca el cuerpo, y eso no lo queremos.